Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno que podemos separar un tiempo para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Y qué bueno que usted está aquí. Así que bienvenidos y bienvenidas todos los que están adorando desde el templo y todos los que adoran a través de nuestra página de internet. El título de la predicación de esta mañana es El conocimiento de la fe. El título es El conocimiento de la fe. Y me baso en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 32 al 44, lectura que ya hemos tenido en nuestra liturgia. Yo creo, hermanos y hermanas, y creo que también la humanidad afirma que el conocer es poder. El que tiene el conocimiento tiene el poder. El ser humano por naturaleza tiene hambre de aprendizaje, donde desde que es formado está aprendiendo. Desde que respira está en un proceso de aprendizaje. Somos una esponja de información. Aprendemos de los pares, aprendemos de nuestros padres, aprendemos de las amistades buenas o malas, aprendemos de todo. Cada minuto adquirimos conocimiento. Según la psicología clínica, hay 4 modos de adquirir conocimiento y hay 4 modos de aprendizaje. Aprendemos a través de la tradición, aprendemos a través de la autoridad, aprendemos a través del sentido común, aprendemos a través de la ciencia. El conocimiento que fluye de la tradición es el impacto de la cultura en nuestra vida. Son aquellas cosas que practicamos como verdaderas porque van de generación a generación. Son nuestras costumbres. Ese es el aprendizaje de la tradición. El conocimiento que fluye de la autoridad es aquel que adquirimos por el estatus que tenemos. Por ejemplo, en algunas predicaciones, yo no sé si usted lo ha oído, pero el predicador afirma, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Y lo hacen para enfatizar en la autoridad de esa palabra, para que las personas en ese punto hermenéutico lo tomen como una verdad auténtica sin sospechar de la misma. No es lo mismo, hermanos y hermanas, cuando hablamos de este conocimiento de la autoridad o del estatus, no es lo mismo que un hecho histórico de la iglesia metodista, lo afirme el obispo emérito e historiador de nuestra iglesia, Gildo Sánchez, a que lo diga el pastor Eduardo García, por la autoridad que requiere el cargo. El conocimiento que proviene del sentido común es el que proviene de la evaluación de mi vida actual, a la luz de mi experiencia pasada. El sentido común es improvisado, no investiga, no profundiza, inclusive a veces el sentido común es confuso. Lo que es sentido común para mí, quizá no es sentido común para usted. El sentido común mezcla muchas cosas, a veces mezcla y involucra los estereotipos. Mis estereotipos que los convierto en prejuicios basados en mi sentido común para defender lo que somos, o lo que creemos, o lo que formamos. Con el sentido común formamos y desinformamos. Con el sentido común construimos y destruimos. Con el sentido común nos convertimos en conformistas porque no queremos profundizar más allá de nuestro sentido común. El conocimiento también llega a través de la ciencia, utilizando el método científico, la experimentación. Bajo la ciencia todo se tiene que comprobar, todo necesita evidencia, todo tiene que ser observable. Esos son los métodos para adquirir conocimiento. Pero en lo personal, yo creo que hay otro método, otra fuente para adquirir conocimiento. Y esta la llamamos el conocimiento que viene de la fe. Aprendizaje de la fe. Esta forma de conocimiento rompe todos los parámetros de los demás. Aquí hay que creer en lo que no se ve. Afirmar que lo imposible es posible, que las dificultades y los momentos más tristes son oportunidades de crecimiento y que lo que otros piensan que es maldición para esta fuente de conocimiento es bendición y madurez espiritual. Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta es, ¿cuál de los métodos de adquirir conocimiento usted utiliza? ¿Cuáles utilizamos nosotros? Cuidado con la contestación, iglesia,
tómelo con calma, analice bien, porque el utilizar estos modelos de conocimiento nos puede traer consecuencias de vida o de muerte. Permítame en esta mañana contestarle esta pregunta de cómo adquirir o qué método de conocimiento utilizamos, haciéndole una historia de milagro que está en la Biblia. Se está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, las historias de milagro, las llama signos, los signos de Dios. Y esta historia es de un hombre llamado Lázaro. A través de él veremos los tipos de adquirir conocimiento, desde la tradición hasta el conocimiento por la fe. Lázaro estaba muy enfermo. Interesante, iglesia. Lázaro está enfermo. Y el nombre de Lázaro en griego, de la traducción del hebreo al griego, es Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Así que Lázaro, que está muy enfermo y que su nombre significa Dios es mi ayuda, está en crisis. Lázaro tenía una familia compuesta de 3, él y 2 hermanas, Marta y María, y vivían en Betania, un poblado a unos 3 kilómetros al oriente de Jerusalén. Se cuenta que este hogar era un refugio, era un remanso de paz para Jesús. En medio de las exigencias del ministerio, cuando Jesús necesitaba ventilar, iba para casa de Lázaro, de Marta y de María. Cuando los discípulos y las discípulas no entendían alguna parábola, llegaba Jesús a casa de Lázaro a tomar café. Cuando Jesús era amenazado de ser apedreado por la multitud que no entendía su mensaje, Jesús corría a casa de Lázaro a beber café, a comer galletas de casco con quesito apestoso. La familia de Lázaro era una familia unida, una familia de amor, una familia que había experimentado la pérdida de sus padres, lo habían experimentado juntos. Eran 3 jóvenes solteros que se amaban mutuamente. Ahora Lázaro está a punto de tener el mismo desenlace de sus padres. Lázaro está enfermo, Lázaro está grave, la muerte está cercana y Lázaro manda a buscar a Jesús. Busquen a Jesús. Y Jesús se tarda 4 días en llegar. Y es aquí, en esa tardanza de Jesús de 4 días, que empezamos a ver las manifestaciones de adquirir conocimiento. Tradicionalmente, si un ser querido está enfermo de gravedad, ¿qué dice la tradición? Corre y vete a verlo. Avanza, porque está grave. Si un médico te dice que tu familiar está grave, uno lo da por hecho, por la autoridad que tiene el médico, por su conocimiento en la ciencia. El sentido común te dice que lo más importante es estar al lado del ser querido en su enfermedad. Y exactamente es la ciencia la que especifica y determina la gravedad de una enfermedad. Así que los conocimientos te dicen, corre y esté cerca de su ser querido. Pero para el conocimiento de la fe es distinto. La enfermedad de Lázaro era para la gloria del Dios Trino. La tardanza de Jesús nos enseña una lección importante. Dios nunca anda de carreras. Dios nunca anda apurado. Él siempre hace las cosas en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Nosotros y nosotras, por los modos que tenemos de adquirir conocimiento, tradicionalmente queremos correr constantemente. Queremos que las cosas sean inmediatas. Pensamos que si corremos, más cosas vamos a hacer. Por más rápido seamos, más cosas haremos. Y es posible que sea cierto, pero ¿eso quiere decir que las vamos a hacer bien? ¿Que vamos a hacer las cosas bien por hacerlas rápidas? A veces, por correr, cometemos grandes equivocaciones. A veces, por dar una palabra de aliento a la carrera, a la ligera, levantamos falsas esperanzas en aquel que está enfermo. Eclesiastés 3:11 afirma y declara que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y sabe qué, Iglesia Metodista Betel? Aún lo sigue haciendo en el día de hoy. El Señor hace las cosas en su tiempo. Así que Jesús se dispone a ver a su gran amigo Lázaro. Para la familia de Lázaro, Jesús viene tarde. Jesús se tardó demasiado. Y para los discípulos y las discípulas de Jesús, Jesús está exponiendo su vida demasiado.
Jesús está corriendo peligro. Jesús en aquel momento está en Perea, que porque tuvo que ir a Perea en mandado, tuvo que salir corriendo de Judea, porque los judíos, para variar, querían caerle a pedrada. Para variar. Y ahora Jesús quiere volver a ir allá. Y los discípulos y las discípulas, por el conocimiento, saben que eso es una locura. Si te trataron de matar allá, no vayas ni a buscar velas. No vayas para allá nada. Seguramente Marta y María, pensaban los discípulos y discípulas, seguramente entenderán que el riesgo es demasiado. Déjalas allá. Los discípulos y las discípulas saben por tradición que la ley es violenta, que son muchos los que han acabado debajo de las piedras lanzadas por la gente. Las autoridades judías no tienen piedad, ellos lo que creen es en la pureza. El sentido común te dice que no hay nada que buscar allá, y cualquier estudio con el método científico te diría que es muy peligroso. Pero Jesús no trabaja por el método científico, Jesús no trabaja por la tradición, Jesús no trabaja por la autoridad de los seres humanos, Jesús trabaja por la fe y se lanza en fe. Y Jesús llega. Y cuando llega, ya Lázaro está muerto. Ya se murió. Pero Jesús dice que está dormido, que no está muerto nada. El conocimiento de la tradición te dice que Lázaro está muerto. Ya le dieron los rituales judíos, está muerto. Las autoridades judías lo declararon muerto y ya van 4 días. Y es interesante que las autoridades religiosas afirmaban que el espíritu del fallecido se quedaba 3 días vagando por el lugar donde reposaba el cuerpo para ver si le permitían entrar nuevamente. Pero cuando veía que era imposible, se iba decepcionado. Era por eso que los 7 días de lamentación seguían los 3 días de llanto, porque ahora toda esperanza se había terminado. El sentido común te dice que está muerto, ya apesta, ya está descompuesto. La ciencia te confirma, no hay latido, no hay pulso, no respira, está muerto. Está muerto. Pero Jesús se basa en el conocimiento de la fe y afirma que solo duerme y que está descansando. Permítame, iglesia, hacer un paréntesis en esta parte para afirmar que Peter Marchand nos narra la experiencia de una madre donde su pequeño hijo estaba en gravedad de muerte. El niño, atacado por una enfermedad incurable, estaba desahuciado. Su destino era la muerte. ¿Y cómo se le explica, iglesia? ¿Cómo se le explica a un niño de 6 años que va a morir? ¿Cómo se le explica a un niño de 6 años lo que es la muerte? El niño miró a su madre con mucho temor y le preguntó: mamá, ¿qué va a pasar cuando muera? La madre, conteniendo las lágrimas y el dolor, le explicó con amor: la muerte, hijo, es como cuando tú te quedas dormido en la sala después de haber jugado todo el día. Entonces tu papá te toma tiernamente en sus brazos, te lleva al cuarto, te acuesta en tu cama, te pone la pijama, y cuando despiertas en la mañana siguiente, estás asombrado y no recuerdas lo que pasó, pero estás en un lugar diferente al que estaba. Así, hijo, así es la muerte, afirmaba su madre. Dormimos en un lugar aquí en la tierra y despertamos en otro con Dios, con diferentes vestidos y con un cuerpo glorificado en un lugar hermoso y mejor. Eso es la muerte. Iglesia, pero aquí viene lo interesante. En nuestra perícopa, Jesús tiene todo este conocimiento de fe. Jesús sabe lo que es la muerte. Jesús sabe lo que es la vida eterna. Jesús sabe lo que nos espera. Pero Jesús se pone a llorar. Empieza a llorar. Y la pregunta teológica profunda y medular es: si Jesús tiene todo este conocimiento, ¿por qué Jesús llora? ¿Por qué llora? En nuestra cultura latinoamericana y caribeña se afirma que los hombres no lloran, que el llorar es de mujeres, aunque los pastores aquí siempre están enmelenados. Pero Jesús rompe con los estereotipos y Jesús rompió a llorar públicamente, demostrando de ese modo su honda humanidad y su identificación sin reparo con Marta y con María, que tienen los ojos hinchados de tanto llorar. Familia de la fe,
Quienes aprecian verdaderamente a sus amigos y amigas deben compartir con ellos tanto las alegrías como las tristezas. Hay que acompañar también a los que lloran, llorando con ellos. ¿Para qué es la amistad, iglesia? Sino para una mutua comunicación de las ideas y los sentimientos. El conocimiento de la fe nos muestra que la gracia del Dios Trino hacia nosotros y nosotras se muestra de modo soberano en su compasión hacia los que se encuentran en aflicción y en dolor. Jesús lloró 3 veces, según el Nuevo Testamento. Una en Lucas 19:41. Jesús llora en Lucas 19:41 cuando entró a Jerusalén. El caballero de la cruz lloró ante la tumba de Lázaro y lloró en el Getsemaní. Y en cada una de sus lágrimas se puede ver su humanidad. Se puede ver su humanidad en 2 sentidos. Jesús era humano y por eso, por ser de carne y hueso, como nosotros y nosotras, llora. Y Jesús también es humano porque se compadece ante el dolor de los demás. Las lágrimas de Jesús son lágrimas de compasión, son lágrimas que son dignas de un cristiano y una cristiana que se hace semejante a Cristo. Lloramos con los que lloran y lloramos por el dolor de nuestro prójimo. Jesús llega conmovido a la tumba de Lázaro, pero también llega lleno de poder y da una orden clara: quitad la piedra. Quitar la piedra. ¿Qué piensan ustedes, hermanos y hermanas, de eso de quitar la piedra? Quitar la piedra. Porque quitar la piedra es abrir una tumba de un muerto de 4 días que no le hicieron ningún proceso para mantener su cuerpo. Y cuando un pejito se muere a los 4 días, ¿qué pasa? Apesta, ¿verdad? La descomposición. La tradición, el conocimiento de la tradición te dice que los muertos no salen de la tumba. Así que no hay que abrir piedras. La autoridad de la muerte te dice que es en vano abrir la tumba. El sentido común te dice que los cuerpos descompuestos no se mueven. La ciencia afirma que no hay posibilidad que un muerto ande. Es imposible. Pero el conocimiento de la fe te dice: mueve la piedra. Mueve la piedra. Mueve la piedra. Ya no hay tardanza, ya no hay espera, hay una orden. Mueve la piedra. La hora de obrar ha llegado. Y la pregunta teológica profunda y medular es: ¿y por qué Jesús manda mover la piedra? ¿Por qué Jesús manda mover la piedra? ¿Acaso Jesús no tiene el poder para moverla a él? ¿Acaso necesita ayuda para hacer un milagro? Iglesia, el Señor no hace milagros para entretener ni para impresionar a la gente. Él no es un mago como Metodín, ni un Walter Mercado buscando fama. Nada de eso. Él no busca ser popular. La piedra podía ser movida por otros y el Dios Trino hace lo que otros no pueden hacer. Jesús va a hacer el milagro, pero nos toca a nosotros y a nosotras mover la piedra. Nos toca a nosotros. El Puerto Rico de hoy necesita una iglesia que se atreva a mover la piedra. El conocimiento de la tradición nos dice que somos una colonia por más de 500 años y que por lo tanto estamos chavaos, que somos pequeños, que no tenemos recursos, que no podemos salir adelante como pueblo. Las autoridades gubernamentales dicen que no hay solución, que no hay forma de combatir la crisis, que lo único que se puede hacer es despedir a empleados públicos y depender de ayudas federales. El sentido común afirma que vamos de mal en peor, que la criminalidad nos arropa y para colmo de males contaminamos nuestra tierra y la economía sigue cayendo. La ciencia económica afirma que no hay ley que nos saque de la recesión, inclusive que vamos camino a la depresión. Pero el Cristo de la gloria nos dice que movamos la piedra. Que movamos la piedra, que esta crisis es la oportunidad para ver la gloria de Dios. Iglesia, la pregunta es: ¿estás dispuesto y dispuesta a mover la piedra? ¿Te atreves? Porque a nosotros y a nosotras no nos importa la negatividad del gobierno. Nosotros y nosotras vamos a mover la piedra y declaramos por el conocimiento de la fe bendición para nuestra patria.
y que veremos la gloria del Dios Trino en la isla del Cordero, pero para verla hay que mover la piedra. Para mover la piedra, no se mueve la piedra estando sentado en una banca. La piedra se mueve con el evangelio social, con la santidad del servicio y del amor. Hermanos y hermanas, ¿vas a mover la piedra de tu situación? La de tu situación particular, porque a veces es más fácil afirmar que vamos a mover la piedra que mantiene al país en la tumba y no estar dispuesto ni dispuesta a mover la piedra que nos mantiene en la tumba a nosotros y a nosotras. Nuestra propia piedra. Porque mover la piedra que nos encierra en la tumba es difícil, porque la tumba es tenebrosa, requiere esfuerzo, requiere fuerza. Requiere que en ocasiones le pidamos ayuda a otro hermano y otra hermana que nos ayude a mover la piedra. En ocasiones nuestra vagancia espiritual quiere que Dios mueva la piedra por nosotros cuando nosotros podemos hacerlo o como iglesia lo podemos hacer. Iglesia, Dios hace lo imposible. A nosotros nos toca lo posible. Lo que podemos hacer. Y la pregunta teológica profunda y medular es: ¿hasta cuándo vas a estar atado a la piedra de la disfuncionalidad? ¿Hasta cuándo vas a estar atado a tu pesimismo? Se acabó el tiempo de estar atado, se acabó el tiempo de estar encerrado en la tumba. Hoy pon tus manos en la piedra que te apresiona, pon tus manos en la piedra y en el nombre de Jesús empieza a moverla. En el nombre de Jesús empieza a empujar. No importa cómo se llame la piedra, no importa si la piedra se llama enfermedad, no importa si la piedra se llama depresión, no importa si la piedra se llama crisis, lo que interesa es que tú pongas las manos y empieces a empujar en el nombre de Jesús. Empujar, hermano y hermana, empuja. Que está pesada la piedra, empuja, porque el Señor espera que muevas la piedra para Él hacer el milagro de su gloria. No interesa lo que te diga la tradición. No importa si la tradición te dice que no empujes, que la piedra es demasiado grande. No importa si las autoridades te dicen que no empujes, que esa piedra es demasiado pesada. No importa que el sentido común te dice que no tienes la fuerza suficiente y que la ciencia te dice que es imposible mover esa piedra tan pesada. Aquí no importa lo que diga la tradición, ni las autoridades, ni la ciencia, ni el sentido común. Aquí lo que importa es lo que dice Cristo. Y Él te dice en esta mañana, en el nombre de Jesús: mueve la piedra con fe, porque lo otro lo hace el caballero de la cruz. En nuestra perícopa, en el Evangelio de Juan, la piedra es removida y Jesús ora. Y con esta actitud, el caballero de la cruz muestra el acto que va a realizar y proviene de la íntima relación con su Padre Celestial. Ora en muestra de esa relación entre el Padre y el Hijo. Iglesia, esta relación es parte de la gloria y el poder del que tiene fe. La oración frente a la tumba de Lázaro es un testimonio a la multitud que la ve y la escucha. La oración no es exhibicionismo. No es exhibicionismo. Es muestra de que para ser testigos de la obra del Espíritu en nuestra vida hay que orar. Hay que orar. Necesitamos tener una comunicación íntima con el Dios Trino para superar nuestros momentos críticos y decisivos. Después de haber orado, Jesús clamó a gran voz, de manera que todos lo oyeran: Lázaro, ven fuera. Rompiendo todos los estereotipos de la forma de adquirir conocimiento, Jesús, amparado en la fe, llama a un muerto. ¿Usted ha visto muertos que caminan? En las películas de zombies. Jesús llama a un muerto. Iglesia, nos toca ahora como pueblo de Dios. Nos toca a nosotros y a nosotras llamar a los muertos de nuestro tiempo contemporáneo. No se enjede, que no es espiritismo. No se enjede, que por ahí no vamos. No es que usted vaya al cementerio a empezar a llamar a los muertos como hacen los espiritistas. Eso no es. Nuestra voz es el Evangelio.
Esa es la voz que tenemos que levantar, el Evangelio de Jesucristo. Y los muertos son aquellos que están cautivos en el pecado y la desesperanza. Los muertos en vida no están en el cementerio, están en la calle, atados por el vicio, atados por la soledad, atados por la violencia, atados por el maltrato. Y es hora que la iglesia le diga a esos muertos, venga a la vida en Cristo. Venga a la vida. Jesús llamó a Lázaro. Y Lázaro, de 4 días muerto, salió envuelto en un sudario. Salió de la tumba, atado de manos y pies, en vendas, con en el rostro el famoso sudario. Y los que mueren son pocas cosas las que se llevan. Los que mueren son pocas cosas las que tienen. Pregúntele a la funeraria Benito Amador si el ataúd viene con baúl. ¿No? Lázaro solamente tenía su mortaja, nada más. Nosotros y nosotras solo tenemos un ataúd. Aún y eso nos lo da la funeraria si lo pagamos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, afirma: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El mundo no nos da nada. Nada, pero Cristo nos da vida y vida en abundancia. Lázaro salió de la tumba y Jesús ordena que lo desaten para que se mueva en libertad. Los que obedecemos al llamado de Jesús hemos salido de la muerte a la vida y tenemos el conocimiento de la fe que nos lleva a movernos para dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros y con nosotras. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, como afirma Colosenses 3, del 1 al 3. ¿Se acuerdan? Hay que mirar arriba, sin volver a la tumba. Hay que mirar arriba, sin volver a la tumba del pecado y de la muerte. Porque si volvemos al mundo, en vez de presentarnos como nacidos de nuevo, seremos cadáveres ambulantes. Cadáveres ambulantes como los que corren hacia el desenfreno de la desilusión, como afirma 1 de Pedro 4:4. Y cuando Lázaro resucita, a lo mejor usted piensa, se terminó la historia. Ya está. Se terminó el cuento, salió de la tumba. ¡Guau! Pero verdaderamente, ¿será ese el final de la historia? ¿Será esa la culminación del Evangelio? No, iglesia. Esta narración tiene ecos que se repiten en nuestros días y que se seguirán repitiendo hasta el fin de los tiempos. Iglesia, el conocimiento de la fe nos hace afirmar que a través de la historia de Lázaro comprendemos que Jesús controla el tiempo y la historia, que Jesús tiene el volante todavía en las manos. Nada hace que el Dios Trino anticipe su hora, pero cuando ésta llega, actúa no importando lo que diga la tradición, no importando lo que diga la autoridad de este mundo. No interesa si el sentido común ni la ciencia. Cuando llega la hora de actuar, el Cristo de la gloria actúa y hace lo que tiene que hacer. Da vida y da esperanza. Porque el que cree en Jesús no morirá eternamente. Jesús es la fuente de la vida y es la fuente de la vida eterna. La puerta y la entrada a la vida de fe es el Cristo mismo. El conocimiento de la fe nos hace ver la vida con ojos diferentes de aquel que no se ha entregado a Cristo. El que cree en el caballero de la cruz ve la gloria de Dios en su vida diaria, en las cosas más simples. Ve a Dios 24/7, todo el tiempo. Ve a Dios aún en sus problemas, en los problemas más serios, en las dificultades más grandes. El creyente es testigo de la misericordia y del poder del Dios Trino. Permítame finalizar en esta mañana con un cuentito para sintetizar esto de las formas de adquirir conocimiento y cómo la fe trasciende a las demás. ¿Puedo hacerle un cuentito? La protagonista se llama Virginia. El lugar Jayuya, el año 2002. Era una hermana de fe. Una hermana con fe, pero que llevaba un tiempo luchando contra el cáncer. La ciencia y las autoridades médicas afirmaban que ya no había forma
de curarla, que había que prepararse. El pastor de la hermana ha visitado a la misma y le preguntó con ojos de sinceridad y voz suave: ¿qué ha aprendido de la experiencia del cáncer? ¿Qué te ha enseñado esto en tu fe? ¿Cómo has madurado con la misma? A lo cual la hermana, utilizando el sentido común, contestó: he aprendido que es fácil despedirse de las cosas materiales, que a la hora del cáncer lo material no hace falta, que a la hora de la muerte lo material no tiene importancia. Lo que me resulta difícil, pastor, es despedirme de los seres que amo. Y en ese momento, el conocimiento de fe de Virginia la hizo decir llena de esperanza: lo más que agradezco en este momento es que hay una relación de la cual no me tengo que despedir en ningún momento. Es mi relación con Dios. Esa relación trasciende mi vida y mi muerte. Definitivamente, Dios tiene un propósito conmigo. La realidad, iglesia, es que cuando conocemos a Dios por medio de Jesús, tenemos esperanza y podemos vencer toda tumba que nos quiere aprisionar. Podemos mover toda piedra que nos sepulta en la oscuridad de la muerte. Y sobre todo, como hizo Lázaro, escuchar la voz de Jesús y salir fuera con esperanza y en victoria. ¿Usted oye la voz de Jesús? ¿La oye, iglesia? ¿O necesita que se abra el cielo y oír una voz celestial? ¿O necesitas trucos mágicos para oír la voz de Dios? ¿O necesitas sensacionalismo para oír la voz de Dios? Iglesia, ¿está escuchando la voz de Dios? Haga silencio. Haga silencio y escuche. ¿Oyes la voz de Jesús? Hoy, en esta mañana, Jesús nos llama a Lázaro. Hoy nos llama a nosotros. Hoy Jesús dice tu nombre. Hoy Jesús pronuncia tu nombre. Hoy Jesús te identifica. Hoy Jesús te llama. Y usted tiene que decidir: ¿te quedas en la tumba o sales fuera? ¿Te quedas en la tumba o sales fuera por el conocimiento de la fe que te dice que no hay imposible para Dios? No le hagas caso a la tradición. No, la tradición se equivoca. Ni le hagas caso a las autoridades, porque las autoridades son según sopla el viento. No le haga caso ni siquiera al sentido común, ni a la ciencia con todos los métodos de experimentación. Hágale caso a la fe, que le dice que la mejor noticia es que Dios está de su parte. Que Él te bendiga y Él te guarde. Como respuesta a este mensaje, iglesia, tendremos el sacramento de la Eucaristía, la mesa del Señor, que es para todos y para todas